Yo estaba sentado en la sala del tribunal familiar, observando cómo mis 3 hijos se reían entre ellos, convencidos de que habían ganado. Carlos, mi hijo mayor, tenía esa sonrisa arrogante que había perfeccionado en sus años como abogado. Daniela revisaba su teléfono con indiferencia, como si esto fuera solo un trámite aburrido más en su agenda. Miguel, el menor, miraba hacia la ventana, probablemente pensando en dónde gastaría mi supuesta herencia. La jueza Morales ajustó sus lentes y abrió un sobre manila que mi abogada, la doctora Patricia Ruiz, había presentado momentos antes. Vi cómo los ojos de la jueza se abrían ligeramente al leer los primeros documentos. «Señores Mendoza», dijo la jueza con voz firme, mirando directamente a mis hijos, antes de proceder con su solicitud de interdicción del señor Roberto Mendoza, necesito que revisen estos documentos. Patricia se levantó y distribuyó copias a cada uno de mis hijos. Yo permanecí en silencio, con las manos cruzadas sobre mi regazo, observando cada detalle de sus rostros. Carlos fue el primero en abrir la carpeta. Lo vi pasar la primera página, luego la segunda. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su cara se puso pálida, casi gris. Esto no puede ser real», murmuró, sus manos temblando mientras sostenía los papeles. Daniela arrebató la carpeta de las manos de Miguel y comenzó a leer. Como contadora, entendió los números inmediatamente. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente por las páginas, su boca abriéndose lentamente en shock absoluto. «Papá», susurró, mirándome por primera vez en meses con algo diferente al desprecio. Tú eres dueño de 47 propiedades comerciales y residenciales», completó la jueza Morales, leyendo del documento oficial, con un valor de mercado actual de 89.700.000 pesos. El señor Mendoza no es la carga financiera que ustedes describieron en su solicitud. De hecho, es uno de los inversionistas inmobiliarios más exitosos de esta ciudad. Miguel dejó caer su carpeta al suelo. Las hojas se esparcieron por el piso del tribunal, como evidencia física de su codicia destrozada. «No entiendo», dijo Carlos, su voz de abogado finalmente quebrándose. «Vivías en esa casa pequeña, conducías ese auto viejo, siempre decías que...». Yo solo los miré, sin decir una palabra. Dejé que el silencio llenara la sala. Si estás viendo esto, suscríbete al canal, y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia. La jueza Morales cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en la sala como un martillo de juez. «La solicitud de interdicción queda denegada», declaró, «y sugiero fuertemente que ustedes 3 reconsideren su relación con su padre antes de que él decida tomar acciones legales por fraude, dado que aparentemente han estado usando su nombre para obtener créditos sin su autorización». Vi cómo Daniela comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de alguien que acababa de perder la lotería que creía tener garantizada. Carlos intentó hablar, pero yo levanté mi mano. «No», dije con calma, «ahora me toca a mí hablar, y créanme, van a escuchar cada palabra». Pero, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mis propios hijos intentaran declararme incapaz y encerrarme en un asilo de 5ª categoría? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras. Hace 4 años y 7 meses, yo era un hombre completamente diferente. Tenía a Elena, mi esposa de 35 años, a mi lado. Vivíamos en una casa acogedora en Coyoacán, nada lujosa pero llena de amor y recuerdos. Cada domingo, sin falta, mis 3 hijos venían a comer con nosotros. Elena preparaba su mole legendario, y yo asaba carne en el patio mientras los nietos corrían por el jardín. «Roberto, no te olvides de las tortillas», me gritaba Elena desde la cocina, y yo sonreía porque llevábamos 35 años y ella seguía recordándomelo cada domingo. Carlos llegaba con su esposa Sofía y mis 2 nietos mayores. Daniela traía a su esposo Javier y a mi nieta más pequeña. Miguel
que todavía era soltero en ese entonces, llegaba con alguna novia diferente cada mes. Nos reíamos, contábamos historias, y yo pensaba que había hecho todo bien en mi vida. Pero para entender cómo llegué a ese tribunal, necesito llevarte 29 años atrás, a 1995. Yo tenía 39 años y era dueño de Constructora Mendoza, una empresa mediana que Elena y yo habíamos construido desde cero. Empezamos en 1982 con un préstamo de 120,000 pesos y mucho sudor. Para 1995, teníamos 43 empleados y contratos con el gobierno de la ciudad. Un día de marzo, Carlos entró a mi oficina. Tenía 19 años y acababa de ser aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho. «Papá, necesito hablar contigo», me dijo, sentándose frente a mi escritorio con una seriedad que no era común en él. «Dime, hijo», respondí, dejando a un lado los planos que estaba revisando. «Quiero ser abogado, papá, el mejor abogado de esta ciudad, pero la carrera es cara, y después necesitaré hacer una maestría, preferiblemente en el extranjero. Estoy hablando de 6, tal vez 7 años de inversión». Yo miré a mi hijo y vi ambición en sus ojos. Vi determinación. Vi lo que yo pensaba que era un deseo genuino de superarse. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté. Carlos sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo había preparado todo. Matrícula, libros, maestría en España. Primer año de gastos para establecer su propio despacho. 6,800,000 pesos, papá. En total, a lo largo de 7 años. Yo sentí que el aire se me escapaba del pecho. Esa cantidad representaba casi el 40% del valor de mi empresa. Pero era mi hijo primogénito. Era su futuro. «Lo tendrás», le dije sin dudar. Elena me apretó la mano esa noche cuando le conté. «¿Estás seguro, Roberto? Es mucho dinero. Es nuestro hijo, Elena, es para su educación. ¿Y qué mejor inversión existe?». 2 años después, Daniela llegó con la misma conversación. Quería estudiar contaduría y finanzas, también hacer una maestría, también empezar su propio negocio. 5,900,000 pesos, papá, me dijo con una hoja de cálculo perfectamente elaborada. Y yo dije que sí. 3 años después de eso, Miguel, mi bebé, el que siempre fue más inseguro, me pidió ayuda para su educación en administración de empresas y capital para su primer negocio. 5,700,000 pesos, papá. Sé que es mucho, pero... «Lo tendrás, hijo», le dije, interrumpiéndolo. Elena y yo hicimos cuentas esa noche. Habíamos prometido 18,400,000 pesos entre los 3 hijos. La única manera de cumplir esas promesas era vender Constructora Mendoza. «¿Estás seguro?», me preguntó Elena con lágrimas en los ojos. Esa empresa era nuestro bebé también, nuestro primer hijo en realidad. Los hijos de carne y hueso son más importantes que los de papel y cemento, le respondí, abrazándola. Vendí la empresa en diciembre del 2000. Obtuve exactamente 18,400,000 pesos. Cada peso fue para mis hijos, distribuido exactamente como lo habían pedido a lo largo de los siguientes 10 años. Carlos terminó su maestría en Madrid y abrió su despacho de abogados en Polanco. Daniela se graduó con honores y empezó su firma de consultoría contable. Miguel abrió una empresa de importación de tecnología. Elena y yo nos quedamos con nuestra casa de Coyoacán y mi pensión del IMSS. Pero éramos felices. Veíamos a nuestros hijos prosperar, o eso creía yo. Los primeros años después de la venta fueron hermosos. Mis hijos venían cada domingo, me abrazaban, me agradecían. Carlos me presentó a jueces y políticos en cenas elegantes. Daniela me pedía consejos sobre negocios. Miguel me llamaba su héroe. Pero en el 2010, exactamente cuando terminé de darle el último peso prometido a Miguel, algo comenzó a cambiar. Carlos dejó de llegar puntual a los almuerzos dominicales. Primero 15 minutos tarde, luego media hora, luego 1 hora. «Perdón, papá, es que tengo un caso muy importante», me decía, revisando su teléfono durante toda la comida. Daniela comenzó a comparar. Comparaba su casa con la de sus amigas, su carro con el de sus colegas, sus vacaciones con las que veía en Instagram. «Papá,
¿Por qué no me ayudaste a comprar una casa más grande? Me preguntó un día, como si los 2.800.000 pesos que puse para su casa inicial no existieran. Daniela, te di todo lo que tenía, le respondí, sorprendido por la pregunta. Pero otras amigas reciben ayuda continua de sus padres. Tú simplemente te retiraste. Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Miguel fue diferente. Él empezó a pedir préstamos. Papá, solo 340.000 pesos para expandir el negocio. Te los devuelvo en 6 meses. Yo saqué de mis ahorros personales, de la pensión que había estado guardando. Le di los 340.000 pesos. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 2 años. Nunca vi un solo peso de regreso. Miguel, ¿qué pasó con el préstamo? Le pregunté finalmente. ¿Préstamo, papá? Yo pensé que era un regalo. Eres mi padre, ¿no? Los padres ayudan a sus hijos. Sentí una punzada en el pecho, pero me dije a mí mismo que era un malentendido. Entonces, en marzo del 2015, Elena murió. Cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta su último suspiro. Yo estuve a su lado cada segundo. Vendí nuestro carro para pagar tratamientos que el seguro no cubría. Gasté 230.000 pesos de mis ahorros en medicamentos. Mis hijos vinieron al funeral. Lloraron. Me abrazaron. Pero cuando les pedí ayuda con los gastos médicos que me habían dejado casi en bancarrota, las respuestas fueron reveladoras. Papá, justo ahora estoy en una situación apretada con el despacho, dijo Carlos. Papá, acabamos de pagar la matrícula de la niña en escuela privada, dijo Daniela. Papá, yo te ayudaría, pero sabes que mi negocio está pasando por un momento difícil, dijo Miguel. Cada uno me dio 20.000 pesos, 60.000 pesos en total. Yo les había dado 18.400.000 pesos. Ellos me devolvieron 60.000 cuando más los necesitaba. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba profundamente roto. Después del funeral, me quedé solo en la casa de Coyoacán, la casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Mis hijos siguieron viniendo los domingos, pero ya no era lo mismo. Venían por obligación, no por amor. Un día, 2 meses después de que Elena muriera, Carlos llegó con unos papeles. Papá, necesito que firmes esto. Es solo un formulario para que pueda ser mi aval en una inversión. Una formalidad. Yo estaba tan hundido en mi duelo que firmé sin leer bien. Confiaba en mi hijo. Supe meses después, cuando un banco me llamó, que Carlos había sacado un crédito de 950.000 pesos usando mi nombre y mi casa como garantía, sin mi conocimiento real, sin mi permiso genuino. Cuando lo confronté, se rió. Papá, no te preocupes, yo pago todo. Solo necesitaba tu firma porque mi historial crediticio está al límite. Es solo un trámite. Pero yo había firmado como deudor solidario. Si Carlos no pagaba, yo perdía mi casa. Esa fue la segunda vez que sentí miedo de mis propios hijos, pero todavía no había visto nada. La verdadera humillación apenas estaba comenzando. Y lo que me hicieron después superó todos mis límites de lo que yo creía posible dentro de una familia. La primera humillación real llegó en mi cumpleaños número 65, en octubre del 2016. Yo había estado esperando ese día con algo de ilusión. Era mi primer cumpleaños sin Elena, y necesitaba sentir que todavía tenía una familia. Les había recordado a mis 3 hijos la fecha con 2 semanas de anticipación. Claro, papá. Vamos a celebrar en grande, me dijo Carlos por teléfono. Daniela me envió un mensaje. Ya tengo tu regalo, papi, será especial. Miguel prometió cocinar él mismo, como hacía Elena. El día de mi cumpleaños, me levanté temprano. Limpié toda la casa, preparé botanas, compré cerveza y refrescos. Puse la mesa para 8 personas, mis 3 hijos, sus parejas y yo. Hasta desempolvé el mantel que Elena usaba para ocasiones especiales. A las 2 de la tarde, la hora acordada, yo estaba sentado en la sala, esperando. 2:30. Nadie. 3 de la tarde. Llamé a Carlos. «Bueno», contestó con voz distraída. Escuché risas de fondo, el sonido de copas chocando. «Carlos, hijo, ¿ya vienen en camino?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Ay, papá, mira,
Es que surgió una comida de negocios importantísima. Un cliente que puede cambiar todo para mi despacho. No puedo cancelar. Lo siento. Pero Carlos, es mi cumpleaños. Me lo prometiste hace 2 semanas. Ya sé, papá, pero esto es trabajo. Tú entiendes de negocios. Te compenso la próxima semana, ¿sí? Colgó antes de que yo pudiera responder. Llamé a Daniela. Directo al buzón de voz. Llamé a Miguel. Contestó al 5º tono. Papá, qué pena enorme. Sofía, la esposa de Carlos, organizó una reunión familiar en su casa de Cuernavaca y todos estamos acá. Pensé que Carlos te había avisado que cambiamos de planes. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Una reunión familiar. En mi cumpleaños. Y yo no estoy invitado. Es que es algo pequeño, papá, íntimo. Ya sabes cómo es Sofía con sus eventos. La próxima vez te incluimos. Miguel también colgó. Yo me quedé sentado en mi sala, mirando la mesa que había puesto con tanto cuidado, las botanas que nadie comería, la cerveza que nadie bebería, el pastel que había comprado en la panadería que le gustaba a Elena. Comí solo. Canté feliz cumpleaños en voz baja, solo para escuchar algo en esa casa silenciosa. Lloré por primera vez desde el funeral de Elena. Esa noche vi en Facebook las fotos de la reunión familiar íntima en Cuernavaca. 25 personas. Alberca, mariachi, mis 3 hijos sonriendo, mis nietos jugando, todos felices. Todos menos yo, que no había sido invitado a la reunión familiar en mi propio cumpleaños. La segunda humillación llegó en enero del 2017. Yo había estado pagando el mercado de la casa de Miguel cada 2 semanas. Él me había pedido ayuda 6 meses atrás, diciéndome que estaba pasando por un momento difícil con el negocio. Cada 15 días yo gastaba entre 4,500 y 6,000 pesos en mercado para su familia. Un día fui a dejar las despensas como siempre. Toqué el timbre. La esposa de Miguel, Carla, abrió la puerta. «Ay, Roberto, qué bueno que llegas. Déjalas ahí en la entrada». «Sí, estoy ocupada». Yo cargué 6 bolsas pesadas del súper desde mi carro hasta su puerta. Mientras las dejaba en el suelo de la entrada, vi hacia el garaje. Había un BMW nuevo, reluciente, con placas recién estrenadas. ¿Carro nuevo?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, Miguel por fin se decidió. 890,000 pesos. Es hermoso, ¿verdad? Ya era hora de que tuviéramos algo decente. Yo sentí que la sangre me subía a la cabeza. Miguel no podía pagarme de vuelta los 340,000 pesos que me había prestado hacía 3 años. Miguel necesitaba que yo pagara su mercado cada 15 días, pero Miguel acababa de comprar un BMW de 890,000 pesos. Carla, ¿Miguel está en casa? No, está en el golf con Carlos y unos clientes. Golf. Mi hijo, que no podía devolverme un préstamo, estaba jugando golf en un club que costaba 45,000 pesos de membresía anual. Yo me fui de esa casa sin decir nada más, pero algo dentro de mí empezó a endurecerse. La tercera humillación fue peor, mucho peor. Era diciembre del 2017, Navidad. Yo había asumido que pasaríamos la cena en mi casa, como siempre habíamos hecho cuando Elena vivía. Pero 2 días antes de Nochebuena, Daniela me llamó. «Papá, este año vamos a hacer la cena en mi casa. Es más grande y tengo mejor cocina». «Perfecto, hija. ¿A qué hora quieres que llegue? ¿Llevo algo?» «Llegas a las 8, y sí, lleva el vino. Consigue unas 6 botellas de vino tinto bueno, no de ese barato del supermercado». El 24 de diciembre, yo llegué a la casa de Daniela exactamente a las 8, cargando 6 botellas de vino que me habían costado 4,200 pesos. Dinero que honestamente ya me estaba empezando a pesar, porque entre el mercado de Miguel, los préstamos que nunca me devolvían y los gastos normales, mi pensión estaba llegando al límite. Toqué el timbre. Javier, el esposo de Daniela, abrió la puerta. «Roberto, justo a tiempo. Déjame esas botellas». Le entregué las botellas y entré a la casa. Había aproximadamente 30 personas, música, risas, el olor de la cena ya preparándose. «¿Dónde me siento?», le pregunté a Daniela cuando la encontré en la cocina. Ella ni siquiera volteó a verme.
ocupada decorando un pay de manzana. Papá, mira, es que ya acomodamos las mesas y quedaron justas. ¿Por qué no comes en la cocina? Aquí hay una mesita. Estarás más tranquilo, sin tanto ruido. Sentí que me habían abofeteado. ¿En la cocina? ¿En Navidad? Es que de verdad no hay espacio, papá. No te enojes. Luego vienes a la sala para el intercambio de regalos. Yo me quedé ahí parado, viendo cómo mi hija seguía decorando su pay como si nada. Como si acabara de pedirle a su padre que comiera solo en la cocina, mientras 30 invitados cenaban en el comedor. Me senté en esa mesita de la cocina. Desde ahí podía ver el comedor. Vi a Carlos brindando con sus amigos. Vi a Miguel riendo con su esposa. Vi a mis nietos corriendo felices entre las mesas. Y yo comí solo en la cocina, en Navidad, en la casa de mi propia hija. Cuando llegó el momento del intercambio de regalos, Daniela me llamó a la sala. Ya, papá, ven. Es tu turno. Yo había gastado 1,800 pesos en regalos para cada uno de mis hijos, libros caros para Carlos, un set de velas aromáticas de marca para Daniela, una cartera de piel para Miguel. Los había envuelto con cuidado, con papel que Elena había guardado. Mis hijos abrieron sus regalos al mismo tiempo. Carlos ni siquiera fingió interés. Dejó los libros a un lado y siguió conversando con un amigo. Daniela olió las velas cortésmente y las dejó en una mesa. Miguel sacó la cartera de la caja y dijo, «Ah, gracias, papá», sin siquiera mirarme. Luego llegó mi turno de recibir. Carlos me entregó una tarjeta de regalo de 500 pesos para una tienda departamental. Ni siquiera estaba envuelta. Daniela me dio una caja de chocolates que claramente había comprado en el supermercado esa misma tarde. Todavía tenía la etiqueta del precio, 150 pesos. Miguel me dio un abrazo y dijo, «Mi regalo es mi presencia, papá. Ese es el mejor regalo». Yo sostuve esa tarjeta de 500 pesos y esa caja de chocolates de 150 pesos, sintiendo el peso de los 5,400 pesos que yo había gastado en ellos. Pero lo peor no fue el valor de los regalos. Lo peor fue la indiferencia total con la que me los dieron. La cuarta humillación llegó en marzo del 2018, y con ella, una revelación que me heló la sangre. Yo estaba teniendo problemas para dormir, preocupado por mi situación financiera. Decidí hacer algo que nunca había hecho: calcular exactamente cuánto había gastado en mis hijos en los últimos 4 años, desde que Elena murió. Me senté con mis estados de cuenta bancarios y empecé a sumar. Cada mercado pagado, cada préstamo nunca devuelto, cada regalo, cada cena, cada gasto. El resultado me dejó sin aire. En 4 años yo había gastado 1,670,000 pesos adicionales en mis 3 hijos. Miguel, 630,000 pesos en mercados, préstamos y pagos de servicios que había prometido reembolsar. Daniela, 520,000 pesos en regalos caros, vacaciones de los nietos y la ayuda temporal que me pidió para remodelar su cocina. Carlos, 520,000 pesos en múltiples préstamos de emergencia, que nunca se convirtieron en reembolsos. 1,670,000 pesos. Más del 60% de mi pensión total de esos 4 años. Yo había estado viviendo con menos de 17,000 pesos al mes para poder darles a ellos todo lo demás. Mientras ellos compraban BMW, jugaban golf, remodelaban cocinas e iban de vacaciones. Esa noche no pude dormir. No por preocupación esta vez, sino por rabia. Una rabia fría que empezaba a solidificarse en mi pecho. Pero la quinta humillación, la final, la que rompió todo para siempre, llegó en julio del 2018. Mis 3 hijos me citaron en la casa de Carlos. Reunión familiar importante, dijeron. Yo llegué esperando tal vez una disculpa, tal vez un reconocimiento de todo lo que había hecho por ellos, tal vez un plan para comenzar a devolverme algo. Los 3 estaban sentados en la sala de Carlos, en esos sillones de piel italiana que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Tenían caras serias, profesionales. Había una carpeta manila sobre la mesa de centro. «Siéntate, papá», dijo Carlos, señalando un sillón frente a ellos. Me senté,
sintiendo ya que algo malo venía. Carlos abrió la carpeta y sacó varios documentos. Papá, hemos estado hablando los tres y estamos preocupados por ti. ¿Preocupados? Pregunté confundido. Daniela se inclinó hacia adelante, con esa voz suave que usan las personas cuando hablan con niños o enfermos. Papá, tienes 67 años. Vives solo en esa casa grande. No estás cuidándote bien. El otro día fuiste al súper y olvidaste el cambio. Olvidé 20 pesos porque estaba distraído pensando en... Exactamente, interrumpió Miguel. Estás olvidando cosas. Estás descuidado. Tu casa está sucia. Mi casa no está sucia. Papá. Carlos tomó el control, su voz de abogado entrando en modo profesional. Hemos tomado una decisión por tu propio bien. Encontramos un asilo excelente. Villa Esperanza. Tiene enfermeras las 24 horas, comida incluida, actividades. Estarás cuidado, seguro. Yo sentí que el mundo se inclinaba. Un asilo. Me están llevando a un asilo. Es por tu bien, papá, dijo Daniela, extendiendo su mano para tocar la mía. Yo la retiré. No necesito un asilo. Estoy perfectamente bien. Carlos deslizó los papeles hacia mí. También hemos iniciado un proceso de interdición. Para protegerte, papá. Para proteger tus bienes. No queremos que alguien se aproveche de ti en tu estado vulnerable. ¿Mi estado vulnerable? ¿De qué están hablando? Miguel finalmente habló, su voz temblando ligeramente. Papá, vendiste tu empresa. Regalaste todo tu dinero. Vives con una pensión mínima. No puedes seguir tomando decisiones financieras. Nosotros vamos a manejar todo por ti. Y ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba que yo todavía tenía mi casa de Coyoacán, valuada en aproximadamente 3.200.000 pesos. Les preocupaba mi pensión mensual. Les preocupaba cualquier activo que pudiera quedar. No voy a firmar nada, dije, levantándome del sillón. Carlos se levantó también, bloqueando mi camino. Papá, no estamos pidiendo permiso. Ya iniciamos el proceso legal. Vas a ir a ese asilo, te guste o no. Y tus bienes van a estar bajo nuestra tutela. Daniela sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Piénsalo como un descanso, papá. Te lo mereces después de trabajar tanto toda tu vida. Miguel agregó la última puñalada. Además, seamos honestos, el mejor regalo que podrías darnos ahora sería dejarnos manejar las cosas. Ya hiciste tu parte, ya criaste tu familia. Ahora déjanos a nosotros encargarnos de todo. Yo los miré a los tres, mis tres hijos, las personas a quienes había dado 18.400.000 pesos, las personas por quienes había vendido mi empresa, las personas por quienes Elena y yo habíamos sacrificado todo, y todo lo que veía en sus ojos era codicia, impaciencia, el deseo apenas disimulado de que yo desapareciera para que ellos pudieran tomar lo poco que me quedaba. Entiendo, dije con una calma que no sentía. Tomé mi saco y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos. Necesitamos que firmes estos papeles. Me detuve en la puerta, sin voltear a verlos. No voy a firmar nada. Y si quieren declararme incapaz, nos vemos en el tribunal. Salí de esa casa y supe que algo había cambiado en mí para siempre. La persona que había sido durante toda mi vida, el padre sacrificado y amoroso, había muerto en esa sala de Carlos. Lo que hice a continuación cambió todo para siempre, y cuando mis hijos descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde para detenerme. Salí de la casa de Carlos y conduje directamente a mi banco. Eran las 4 de la tarde de un viernes. Tenía 1 hora antes de que cerraran. Entré a la sucursal y pedí hablar con el gerente, el señor Ramírez, con quien había trabajado durante 23 años. Don Roberto, ¿qué puedo hacer por usted?, me preguntó, invitándome a pasar a su oficina. Necesito que revise si hay algún movimiento inusual en mi cuenta, algún intento de acceso, alguna solicitud de información. El señor Ramírez tecleó en su computadora durante varios minutos. Su expresión cambió. Don Roberto, hay 3 solicitudes de información de su cuenta de los últimos 2 meses. Todas fueron denegadas porque no tenían autorización legal, pero ¿quién las hizo? Sus hijos, señor. Los 3, en diferentes fechas.
Sentí que la rabia fría en mi pecho se convertía en hielo sólido. Gracias, señor Ramírez. Necesito que active todas las medidas de seguridad posibles en mi cuenta. Nadie, absolutamente nadie excepto yo, puede acceder a información o hacer movimientos. Considere lo hecho, don Roberto. Salí del banco y me senté en mi carro durante 20 minutos pensando. Mis hijos no solo querían declararme incapaz, ya estaban investigando mis finanzas, ya estaban preparándose para tomar control. Saqué mi teléfono y busqué un número que no había usado en años. Doctora Patricia Ruiz, la mejor abogada de derecho familiar en la Ciudad de México. Había trabajado con ella brevemente cuando Elena y yo hicimos nuestros testamentos en el 2005. Marqué el número. Contestó su asistente. Necesito una cita con la doctora Ruiz. Es urgente. Mi nombre es Roberto Mendoza. La doctora Ruiz está completamente ocupada hasta dentro de 3 semanas. Dígale que es sobre un caso de interdicción fraudulenta y abuso financiero por parte de herederos. Dígale que tengo documentación de 18.400.000 pesos en transferencias a mis hijos que ahora quieren declararme incapaz. Hubo una pausa. Un momento, por favor. 2 minutos después, la voz de Patricia Ruiz llegó al teléfono. Roberto Mendoza. Me acuerdo de usted. Usted y Elena, ¿verdad? Lo siento mucho por su pérdida. Gracias, doctora Ruiz. Necesito verla lo antes posible. ¿Puede venir el lunes a las 9 de la mañana? Ahí estaré. El lunes llegué al despacho de Patricia con 2 cajas llenas de documentos, estados de cuenta bancarios de 20 años, recibos, transferencias, cada peso que había dado a mis hijos, documentado. Patricia revisó los documentos durante 2 horas mientras yo esperaba, tomando el café que su asistente me había ofrecido. Finalmente, levantó la vista. Su expresión era de incredulidad mezclada con ira profesional. Roberto, usted sabe lo que tiene aquí. La historia de cómo arruiné mi vida siendo generoso. No, lo que tiene aquí es la evidencia de un caso de abuso financiero de ancianos tan claro que cualquier juez lo verá en 30 segundos. Sus hijos recibieron 18.400.000 pesos de usted. Luego, en los últimos 4 años, han extraído 1.670.000 pesos adicionales bajo promesas falsas de reembolso. Y ahora quieren declararle incapaz para tomar control del resto. ¿Entonces puedo detenerlos? Patricia sonrió. No era una sonrisa amable. Roberto no solo puede detenerlos, puede destruir su caso completamente. Pero antes de hacer eso, necesito preguntarle algo importante. Dígame, ¿hay algo más? ¿Algún activo que sus hijos no conocen? ¿Algo que usted haya guardado en secreto? Yo miré a Patricia durante un largo momento. Luego saqué mi cartera y extraje una tarjeta doblada. Se la entregué. Era una tarjeta de un banco diferente. Una cuenta que había abierto en 1996, justo después de vender Constructora Mendoza. Patricia miró la tarjeta, confundida. ¿Qué es esto? Cuando vendí mi empresa por 18.400.000 pesos, no fue toda la verdad. El comprador me pagó 23.400.000 pesos. Les di 18.400.000 a mis hijos. Los otros 5 millones los invertí en secreto. Y Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Invertí en qué? Bienes raíces. Entre 1996 y el 2018, he comprado 47 propiedades, departamentos pequeños, locales comerciales, terrenos. Los compré a mi nombre, pero usando una estructura corporativa que Elena y yo establecimos. Nada a nombre de los niños, nada que ellos pudieran rastrear. 47 propiedades, rentadas, todas, generando ingresos mensuales de aproximadamente 380.000 pesos. Patricia dejó caer su pluma. Me está diciendo que mientras sus hijos creen que usted es un viejo pobre viviendo de pensión, usted en realidad tiene un portafolio inmobiliario generando 4.560.000 pesos al año. 89.700.000 pesos en valor de mercado actual, según la última evaluación del 2017. Patricia se recostó en su silla y comenzó a reír. No una risa cortés, sino una risa genuina de absoluto asombro. Roberto Mendoza, usted es un genio absoluto. Soy un padre que aprendió a protegerse. Sus hijos no saben nada de esto. Nada.
ni un peso, ni una propiedad. Elena y yo decidimos nunca decirles. Queríamos ver qué tipo de personas se convertirían sin la expectativa de más dinero. Queríamos que construyeran sus propias vidas. Y lo hicieron. Y luego regresaron por más. Exactamente. Patricia abrió su laptop y comenzó a tomar notas frenéticamente. Roberto, esto cambia todo. No solo vamos a defender contra la interdición, vamos a contraatacar. Vamos a mostrarle a un juez que usted no solo es mentalmente competente, sino que es más financieramente sofisticado que sus 3 hijos juntos. ¿Qué necesita que haga? Primero, vamos a esperar a que presenten su solicitud formal de interdición. Luego, en la audiencia, vamos a revelar todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada documento, cada transferencia, cada propiedad. Vamos a humillarlos legalmente. ¿Cuándo cree que presenten la solicitud? Basándome en lo que me contó, diría que en las próximas 2 o 3 semanas. La solicitud llegó exactamente 18 días después, el 26 de julio del 2018. Un mensajero tocó mi puerta y me entregó la notificación oficial. Carlos, Daniela y Miguel Mendoza solicitaban la interdición de Roberto Mendoza por deterioro cognitivo severo, incapacidad para manejar finanzas y riesgo de autoabandono. Leí el documento completo. Estaba lleno de mentiras. Decían que yo había olvidado pagar servicios, que mi casa estaba en condiciones insalubres, que había regalado dinero a extraños, que mostraba signos de demencia. Cada palabra era una puñalada, pero cada palabra también era evidencia de su fraude. Llamé a Patricia inmediatamente. Lo recibí. Perfecto. La audiencia será en aproximadamente 6 semanas. Roberto, durante estas 6 semanas, no hable con sus hijos. No responda llamadas. No responda mensajes. Deje que crean que están ganando. Nada en absoluto. Nada. Silencio total. Mientras tanto, yo voy a preparar el contraataque más devastador que este tribunal familiar haya visto. Seguí las instrucciones de Patricia al pie de la letra. Mis hijos me llamaron 32 veces en esas 6 semanas. Dejaron mensajes de voz progresivamente más desesperados. Primero fueron mensajes condescendientes. Papá, soy Carlos. Ya recibiste la notificación, ¿verdad? No te preocupes, esto es solo por tu bien. Llámame para que hablemos como adultos. Luego se volvieron irritados. Papá, deja de comportarte como niño. Necesitamos hablar sobre el asilo y sobre cómo vamos a manejar tu casa. No puedes simplemente ignorarnos. Finalmente se volvieron amenazantes. Roberto, habla Carlos. Si no respondes en 48 horas, vamos a proceder con medidas legales adicionales. Esto puede ser fácil o difícil. Tú decides. Yo borré cada mensaje sin responder. 2 semanas antes de la audiencia, Patricia y yo nos reunimos para preparar la estrategia final. Roberto, vamos a hacer algo poco convencional. Normalmente en estos casos, el defendido presenta evidencia de su competencia. Pero nosotros vamos más allá. Vamos a presentar evidencia de la incompetencia moral de sus hijos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a mostrar cada peso que le dieron versus cada peso que recibieron. Vamos a mostrar las promesas rotas, los préstamos no devueltos, el abuso financiero. Y luego, como golpe final, vamos a revelar su imperio. ¿Todo de una vez? Todo de una vez. El impacto tiene que ser devastador, Roberto. Tiene que ser tan claro, tan indiscutible, que sus hijos no tengan ninguna defensa posible. Y si tratan de argumentar que oculté activos, no ocultó nada. Todo está declarado, todo paga impuestos, todo es completamente legal. Usted simplemente ejerció su derecho a la privacidad financiera. No tiene obligación legal de revelar su patrimonio a sus hijos adultos. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Por primera vez en años, sentía que tenía poder, que tenía control. Me puse mi mejor traje, el que había usado para el funeral de Elena. Me afeité con cuidado, me peiné. Me vi en el espejo y vi a un hombre diferente del que había sido 6 semanas atrás. Vi a un hombre que había decidido defenderse. Llegué al tribunal a las 8:30 de la mañana.
La audiencia era a las 9. Patricia ya estaba ahí, con 2 asistentes cargando cajas de documentos. ¿Listo?, me preguntó. Más que listo. A las 9:05 mis 3 hijos llegaron. Traían a su propio abogado, un hombre joven de traje caro que claramente creía que este sería un caso fácil. Carlos me vio y sonrió. Esa sonrisa arrogante que me había enfermado durante meses. Papá, todavía podemos resolver esto fuera del tribunal. Solo firma los papeles y... No, dije simplemente y entré a la sala. La jueza Morales entró a las 9 en punto. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con expresión seria y lentes sin marco. Audiencia sobre solicitud de interdición. Caso Mendoza contra Mendoza. ¿Las partes están presentes? Todos respondimos afirmativamente. Muy bien, procederemos con la presentación de evidencia de los solicitantes. El abogado de mis hijos se levantó y comenzó su presentación. Habló durante 20 minutos sobre mi supuesto deterioro cognitivo, mi supuesta incapacidad financiera, mi supuesto riesgo. Presentó una evaluación psicológica que, yo supe después, habían pagado a un psicólogo corrupto para que la falsificara sin siquiera examinarme. Presentó fotos de mi casa tomadas desde afuera, argumentando que lucía descuidada. Presentó testimonios escritos de vecinos preocupados que nunca había conocido. Era todo una fabricación, una mentira bien construida. Cuando terminó, la jueza se volvió hacia Patricia. ¿La defensa desea presentar evidencia? Patricia se levantó con una sonrisa que me recordó a un tiburón oliendo sangre. Sí, su señoría. De hecho, tenemos evidencia considerable. Abrió la primera caja y comenzó a sacar documentos. Los colocó metódicamente sobre la mesa, uno por uno. Estos son estados de cuenta bancarios que muestran que el señor Roberto Mendoza, en un periodo de 15 años, transfirió exactamente 18.400.000 pesos a sus 3 hijos, 6.800.000 pesos a Carlos Mendoza para su educación y establecimiento profesional, 5.900.000 pesos a Daniela Mendoza para lo mismo, 5.700.000 pesos a Miguel Mendoza, igualmente para educación y negocios. Vi cómo la sonrisa de Carlos se desvanecía lentamente. Patricia continuó, implacable. Además, estos documentos muestran que en los últimos 4 años, el señor Mendoza ha dado 1.670.000 pesos adicionales a sus hijos, en forma de préstamos no reembolsados y ayudas financieras directas. Daniela había comenzado a ponerse pálida. Los solicitantes argumentan que el señor Mendoza no puede manejar sus finanzas, pero la evidencia muestra que el señor Mendoza ha manejado no solo sus propias finanzas, sino las de sus 3 hijos adultos durante más de 2 décadas. Miguel miraba fijamente la mesa, incapaz de levantar la vista. Pero aquí viene lo interesante, su señoría. Patricia sacó un sobre manila, el mismo que yo había visto en su oficina semanas atrás. Los solicitantes no sabían por qué el señor Mendoza ejerció su derecho a la privacidad financiera, que su padre no es un anciano pobre, viviendo de una pensión modesta. Abrió el sobre y comenzó a distribuir documentos a la jueza y a la mesa de mis hijos. El señor Roberto Mendoza es propietario de 47 propiedades comerciales y residenciales, adquiridas estratégicamente a lo largo de 22 años, con un valor de mercado actual de 89.700.000 pesos. Carlos dejó caer su carpeta. El sonido resonó en la sala silenciosa del tribunal. La jueza Morales levantó la vista, sus ojos moviéndose entre los documentos y mi cara. El señor Mendoza posee un portafolio inmobiliario valuado en casi 90 millones de pesos. Así es, su señoría, generando ingresos mensuales de aproximadamente 380.000 pesos en rentas. Daniela había comenzado a llorar silenciosamente. Patricia no había terminado. Los solicitantes argumentan deterioro cognitivo, pero un hombre con deterioro cognitivo no construye y mantiene un imperio inmobiliario de esta magnitud. Los solicitantes argumentan incapacidad financiera, pero un hombre financieramente incapaz no multiplica 5 millones de pesos en casi 90 millones en 2 décadas. Se volvió hacia mis hijos, su voz ahora fría como el acero.
Lo que tenemos aquí no es un padre que necesita protección. Es un padre que está siendo atacado por sus propios hijos porque quieren acceso a lo poco que creen que les queda por heredar. El abogado de mis hijos intentó objetar, pero la jueza levantó su mano. Silencio. Quiero escuchar esto. Patricia continuó, y con cada palabra, yo sentía como el poder regresaba a mis manos, como la justicia finalmente encontraba su camino. Además, su señoría, tenemos evidencia de que los 3 solicitantes intentaron acceder a las cuentas bancarias del señor Mendoza sin autorización en múltiples ocasiones. Tenemos evidencia de que Carlos Mendoza usó el nombre de su padre para obtener un crédito de 950,000 pesos sin consentimiento genuino. Esto no es protección familiar. Esto es explotación financiera de ancianos, y debería ser tratado como el crimen que es. La sala quedó en silencio absoluto. Podía escuchar la respiración pesada de Miguel. Podía ver las lágrimas corriendo por las mejillas de Daniela. Podía ver cómo Carlos apretaba sus puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La jueza cerró la carpeta con un golpe seco. La solicitud de interdición queda denegada. Más aún, sugiero fuertemente que los solicitantes reconsideren su relación con su padre antes de que él decida presentar cargos por fraude y explotación financiera. Miró directamente a mis 3 hijos. Esta es una de las solicitudes de interdición más fraudulentas que he visto en 20 años en este tribunal. Salgan de mi sala. Mis hijos se levantaron como zombis, sus caras destrozadas, sus mundos destruidos. Pero yo no había terminado. Me levanté y por primera vez en meses, hablé directamente a ellos. Nos vemos pronto, en mis términos esta vez. Y salí de ese tribunal sintiendo que finalmente, después de años de humillación, había recuperado no solo mi dignidad, sino mi poder. Pensaban que era un viejo débil que se rendiría. No sabían con quién estaban tratando. Cuando descubrieron lo que había preparado para ellos fuera de ese tribunal, ya era demasiado tarde para detenerme. La tarde después del tribunal, yo estaba sentado en mi casa de Coyoacán tomando café cuando comenzaron las llamadas. La primera fue de Miguel. A las 3:14 de la tarde, dejé que sonara. Fue directo al buzón. 10 minutos después, Daniela. Tampoco contesté. A las 4 de la tarde, Carlos llamó. Esta vez, contesté. Puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la mesa, observándolo como si fuera un insecto interesante. Papá, necesitamos hablar. Su voz temblaba. Ya no era el abogado arrogante del tribunal. No tenemos nada de qué hablar, Carlos. Papá, por favor, podemos explicar todo. Fue un malentendido. Solo estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados? ¿Intentar declararme incapaz es preocupación? Papá, nosotros no. El abogado se excedió. Nosotros solo queríamos. ¿Qué querían, Carlos? ¿Mi casa? ¿Mi pensión? ¿Los últimos pesos que creían que me quedaban? Silencio al otro lado de la línea. Pensé que sí, dije y colgué. Al día siguiente, Patricia me llamó a su oficina. Roberto, necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. ¿Siguientes pasos? El tribunal denegó la interdición, pero eso no resuelve el fraude del crédito que Carlos sacó a su nombre, ni los préstamos no reembolsados, ni el intento de acceso no autorizado a sus cuentas bancarias. Usted tiene base legal para presentar cargos criminales. Yo me recosté en la silla de su oficina pensando, ¿qué pasaría si presento cargos? Carlos podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión por fraude. Los 3 podrían ser multados por explotación financiera de ancianos. Daniela, siendo contadora, podría perder su licencia profesional. Miguel podría perder su negocio si esto se hace público. Y si no presento cargos, entonces quedamos en un limbo legal. Ellos saben que usted tiene poder, pero no hay consecuencias formales. Yo pensé en Elena. ¿En qué haría ella en esta situación? Quiero que prepare los documentos para presentar cargos, pero no los presente todavía. Quiero que sepan que tengo esa opción. Quiero que vivan con ese miedo. Patricia asintió lentamente. Está jugando psicológicamente con ellos. Me jugaron psicológicamente durante 4 años. Es mi turno. Esa noche, les envié un mensaje de texto a los 3.
El mismo mensaje, palabra por palabra. Mañana a las 10 a.m. en mi casa. Los tres. Vengan solos, sin abogados, sin esposas ni esposos. Solo ustedes. Si no vienen, el lunes presento cargos criminales. Patricia ya tiene todo preparado. Las respuestas llegaron en menos de 5 minutos. Carlos, ahí estaremos, papá. Daniela, por favor, papá, tenemos que arreglar esto. Miguel, voy a estar ahí. La mañana siguiente los tres llegaron exactamente a las 10. Los vi desde la ventana de mi sala. Carlos en su BMW, Daniela en su Mercedes, Miguel en su Audi. 3 carros que costaban más de 2 millones de pesos combinados, comprados por personas que me habían dicho que no podían devolverme préstamos. Abrí la puerta antes de que tocaran. Entren, siéntense en la sala. Entraron como niños regañados, sus cabezas bajas evitando mi mirada. Se sentaron en el sofá, los tres apretados juntos como si su proximidad física pudiera protegerlos de lo que venía. Yo me senté en el sillón individual frente a ellos. Los mismos sillones donde habíamos tenido miles de conversaciones durante sus vidas. Pero esta era diferente. Antes de que digan nada, comencé, mi voz calmada pero fría. Quiero que entiendan algo. Tengo en mi poder la capacidad de destruir sus vidas. Puedo enviar a Carlos a prisión. Puedo hacer que Daniela pierda su licencia de contadora. Puedo arruinar el negocio de Miguel con un comunicado de prensa sobre explotación de ancianos. Los tres se veían como si los hubiera abofeteado. Papá, empezó Daniela. No he terminado de hablar. Ella cerró la boca. Durante 4 años me trataron como basura. Me hicieron comer solo en la cocina en Navidad. Cancelaron mi cumpleaños. Tomaron 1.670.000 pesos de mí con promesas falsas. Me usaron, me humillaron. Y luego, cuando pensaron que había tocado fondo, intentaron quitarme mi dignidad declarándome incapaz para robar lo poco que creían que me quedaba. Miguel había comenzado a llorar en silencio. Daniela tenía las manos sobre su cara. Carlos miraba fijamente el suelo. Pero aquí está lo interesante, continué. Yo tenía 89.700.000 pesos todo este tiempo. Podría haberme mudado a una mansión. Podría haber viajado por el mundo. Podría haber vivido como rey. Pero elegí vivir modestamente. ¿Por qué?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Porque quería ver qué tipo de personas eran realmente. Quería ver si me amarían cuando pensaban que no tenía nada que darles. Y fallaron esa prueba espectacularmente. El silencio en la sala era aplastante. Su madre y yo construimos ese imperio en secreto como un plan de respaldo, como seguridad. Nunca planeamos usarlo contra ustedes, pero tampoco planeamos que ustedes se convirtieran en lo que son ahora. Lo siento, papá, dijo Daniela, llorando abiertamente ahora. Lo siento mucho. No sé qué nos pasó. No sé en qué nos convertimos. Yo sí lo sé, dije. Se convirtieron en personas que valoran el dinero más que la familia, que valoran las apariencias más que el amor, que están dispuestas a destruir a su propio padre por bienes materiales. Carlos finalmente habló, su voz rota. Tienes razón, en todo no hay excusa, no hay justificación. Somos monstruos. No son monstruos, dije. Los monstruos no pueden cambiar. Ustedes pueden. La pregunta es, ¿quieren? Los tres me miraron, esperanza mezclada con miedo en sus ojos. Esto es lo que va a pasar, continué. Patricia tiene los documentos de cargos criminales listos en su escritorio. No los voy a presentar hoy, pero van a cumplir con cada una de mis condiciones, o esos documentos llegan al Ministerio Público el mismo día. Lo que digas, papá, dijo Miguel rápidamente. Lo que sea. Primera condición. Me devuelven cada peso de los préstamos no reembolsados, los 340.000 pesos de Miguel, los 520.000 de Carlos, los 380.000 de Daniela, 1.240.000 pesos en total. Tienen 90 días. Vi cómo Carlos calculaba mentalmente, sabiendo que tendría que vender algo importante. Segunda condición. Van a hacer trabajo comunitario. 300 horas cada uno en el transcurso de un año, en asilos de ancianos, los mismos lugares donde querían encerrarme. Quiero que vean cómo es realmente la vida ahí.
Quiero que ayuden a personas que sí fueron abandonadas por sus familias. Daniela asintió, limpiándose las lágrimas. Tercera condición, terapia familiar. Los 3, conmigo, con un terapeuta profesional. Una sesión por semana durante 2 años mínimo. Si faltan a una sola sesión sin razón médica, se activan los cargos. Acepto, dijo Carlos. Cuarta condición. El crédito fraudulento de 950,000 pesos que Carlos sacó a mi nombre. Lo vas a pagar completamente, Carlos. Cada peso, con intereses. Y vas a ir al banco conmigo a firmar documentos admitiendo que fue sin mi consentimiento real. Si el banco decide presentar cargos contra ti, eso es tu problema. Carlos se puso aún más pálido, pero asintió. Quinta condición. Van a vender los carros de lujo. Todos. El BMW, el Mercedes, el Audi. Van a comprar carros normales, eficientes, y la diferencia la van a donar a organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de abuso financiero. Papá, necesito mi carro para trabajo, protestó Daniela débilmente. Daniela, tu madre y yo manejamos un Nissan Tsuru durante 15 años, mientras construíamos la empresa que vendí para pagar tu educación. Puedes manejar un carro modesto. Ella bajó la cabeza avergonzada. Sexta y última condición. Mi testamento ha sido cambiado. Ustedes 3 no son mis herederos principales. Ese privilegio ahora pertenece a mis nietos, en fideicomisos que no pueden tocar hasta que tengan 25 años. El resto va a caridades. Ustedes recibirán un departamento cada uno, valuado en aproximadamente 1,000,000 de pesos. Eso es todo. Papá, no queremos tu dinero, dijo Miguel. Solo queremos. ¿Qué quieren, Miguel? Perdón. Otra oportunidad. Esas cosas se ganan, y ustedes tienen un camino muy largo por delante para ganarse cualquier cosa de mí. Me levanté del sillón, indicando que la reunión había terminado. Tienen hasta el lunes para confirmarme por escrito que aceptan todas las condiciones. Si no recibo confirmación de los 3, Patricia presenta los cargos el martes a primera hora. Los 3 se levantaron, moviéndose como si estuvieran en trance. «¿Papá?», preguntó Daniela en la puerta. «¿Hay alguna posibilidad de que podamos volver a ser una familia?» Yo la miré durante un largo momento. «Eso depende completamente de ustedes. Yo les estoy dando una oportunidad que no merecen. Lo que hagan con ella determinará si algún día vuelvo a llamarlos mis hijos, o si simplemente serán personas que solían significar algo para mí». Se fueron en silencio. Los vi subirse a sus carros lujosos por última vez, sabiendo que en semanas esos carros ya no serían suyos. Esa noche recibí 3 correos electrónicos, cada uno de mis hijos aceptando formalmente cada una de mis condiciones. Carlos escribió una página completa de disculpas. Daniela adjuntó un plan detallado de cómo pagaría su deuda. Miguel simplemente escribió: «Papá, pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte. Te amo, lo siento». Yo leí cada correo 2 veces. No lloré, no sonreí. Simplemente cerré mi laptop y miré por la ventana de mi casa, preguntándome si Elena estaría orgullosa de lo que había hecho, o si pensaría que había sido demasiado duro. Decidí que Elena entendería. Ella siempre fue más sabia que yo en cuestiones de justicia y misericordia. Les había dado una oportunidad, una sola oportunidad de demostrar que podían cambiar, que podían ser mejores. Meses después, cuando todo se calmó, entendí que lo que había hecho no era venganza, era educación, la lección más cara y más necesaria que mis hijos habían recibido en sus vidas. Y solo el tiempo diría si habían aprendido algo de ella. 6 meses después de la audiencia en el tribunal, yo estaba sentado en la sala de espera del consultorio de la doctora Martínez, nuestra terapeuta familiar. Era nuestra 20ª sesión. Al principio, estas sesiones habían sido insoportables. Mis hijos llegaban a la defensiva, llenos de excusas y justificaciones. Yo llegaba con rabia contenida, lista para explotar con cada palabra que decían. Pero la doctora Martínez era buena en su trabajo, muy buena. En la 5ª sesión, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «Roberto, ¿usted quiere castigar a sus hijos o quiere recuperar a sus hijos?» Yo no supe qué responder en ese momento. Ahora, 6 meses después, estaba empezando a entender la diferencia.
La puerta del consultorio se abrió y salió una pareja joven. Luego la doctora Martínez asomó su cabeza. Familia Mendoza, adelante por favor. Entramos los cuatro. Carlos, Daniela, Miguel y yo. Nos sentamos en nuestros lugares habituales. Ellos en el sofá grande, yo en el sillón individual. ¿Cómo estuvo la semana?, preguntó la doctora Martínez abriendo su libreta. Carlos habló primero. Terminé mis 300 horas de trabajo comunitario el miércoles pasado, en el asilo San Francisco. ¿Y cómo fue? Carlos miró hacia el suelo, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Conocí a un señor de 82 años, don Eugenio. No ha recibido una sola visita de su familia en 4 años. 4 años, doctora. Él me contó que tiene 3 hijos, igual que mi papá, que les dio todo lo que tenía, igual que mi papá, y que ahora vive solo en un cuarto de 3 por 3 metros, esperando que alguien lo recuerde. Carlos se limpió los ojos con el dorso de su mano. Yo iba a hacer exactamente eso con mi padre. Iba a ponerlo en un lugar así, y probablemente nunca lo visitaría porque estaría demasiado ocupado. Estaba a punto de convertirme en el tipo de hijo que abandona a su padre en un asilo y nunca vuelve. Yo sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón todavía, pero tal vez era el principio de algo. Daniela habló a continuación. Yo vendí mi Mercedes la semana pasada. Obtuve 730,000 pesos. Doné 500,000 a la Fundación de Protección al Adulto Mayor, como acordamos. Con el resto compré un Honda Civic usado. Es humilde, pero cada vez que lo manejo, me recuerda de lo que estaba a punto de perder. Daniela me miró directamente por primera vez en semanas. Papá, yo estaba en mi oficina el otro día, trabajando con una cliente que está planeando su retiro. Tiene 58 años y está ahorrando cada peso para tener una vejez digna. Y me di cuenta de que yo ni siquiera pensé en tu vejez digna. Pensé en tu vejez como un obstáculo para mi comodidad. Miguel, quien siempre había sido el más callado, tomó aire profundamente antes de hablar. Yo pagué mi deuda completa el viernes, los 380,000 pesos. Tuve que pedir un préstamo personal al banco, con una tasa de interés del 14%. Voy a estar pagándolo durante 3 años. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó la doctora Martínez. Honestamente, doctora, me siento bien. Por primera vez en años no le debo nada a mi padre. Por primera vez no hay una deuda invisible flotando entre nosotros. Es mi problema ahora, mi responsabilidad, como debió ser desde el principio. La doctora Martínez se volvió hacia mí. Roberto, ¿qué siente al escuchar todo esto? Yo me tomé mi tiempo para responder. Había aprendido en estas sesiones que las respuestas rápidas rara vez eran las respuestas verdaderas. Siento que están cambiando, siento que están comenzando a entender, pero también siento miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que esto sea solo temporal, miedo de que en 6 meses, 1 año, 2 años, cuando ya no haya amenaza de cargos legales, cuando ya no haya terapia obligatoria, vuelvan a ser quienes eran. Carlos se inclinó hacia adelante. Papá, yo entiendo ese miedo, y no puedo prometerte que seré perfecto, pero puedo prometerte que don Eugenio me cambió. Cada miércoles durante 6 meses lo visité, le leí el periódico, jugué ajedrez con él, escuché sus historias, y cada vez que salía de ahí pensaba, casi hago esto con mi propio padre. Yo también tengo algo que compartir, dijo Daniela sacando su teléfono. ¿Puedo mostrar algo? La doctora Martínez asintió. Daniela me mostró su teléfono. Era una foto de una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro que no había visto antes. ¿Qué es esto?, pregunté. Es una cuenta que abrí hace 4 meses. Se llama Fondo de Emergencia Papá. Cada mes deposito 10,000 pesos. No es mucho, pero en 20 años con intereses serán aproximadamente 3 millones de pesos. Es para ti, para asegurarme de que si algún día realmente necesitas ayuda, yo esté ahí. No como una obligación legal, sino porque quiero estarlo. Yo sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. No la rabia, sino la armadura que había construido alrededor de mi corazón. No necesito tu dinero, Daniela, dije suavemente. Lo sé, papá, pero necesito hacer esto. Necesito demostrarme a mí misma que puedo ser el tipo de hija que planea cuidar de su padre.
no el tipo que planea despojarlo. Miguel agregó, papá, yo también hice algo. Agregué tu nombre como beneficiario de mi seguro de vida y actualicé mi testamento. Si algo me pasa, tú recibes el 50% de todo lo que tengo. La otra mitad es para Carla y los niños, pero tú estás incluido, porque eres mi padre, y eso debió haber significado siempre más que solo recibir. Yo no sabía qué decir. Por primera vez en 8 meses, desde aquella reunión horrible en la casa de Carlos donde me presentaron los papeles de interdición, me sentía sin palabras. La doctora Martínez intervino. Roberto, creo que sus hijos están mostrándole algo importante, no solo con palabras, sino con acciones. La pregunta ahora es, ¿está usted listo para comenzar a reconstruir? No lo sé, admití. Parte de mí quiere decir que sí, pero otra parte de mí sigue viendo a Carlos sonriéndome en ese tribunal, convencido de que iba a ganar. Sigue sintiendo la humillación de comer solo en la cocina en Navidad. Sigue escuchando las palabras, el mejor regalo sería que desaparecieras. Nunca dije eso, dijo Carlos rápidamente. Miguel lo dijo, en tu casa, durante esa reunión. Miguel palideció. Yo no recuerdo haber dicho eso. Yo sí lo recuerdo, perfectamente. Cada palabra de esa tarde está grabada en mi memoria como si fuera ayer. La sala quedó en silencio. Carlos finalmente habló, su voz temblorosa. Papá, no podemos cambiar lo que hicimos. No podemos borrar esas palabras, esas acciones. Lo único que podemos hacer es mostrarte día tras día, mes tras mes, año tras año, que ya no somos esas personas, que estamos trabajando para ser dignos de tu perdón. No están trabajando por mi perdón, dije firmemente. Están trabajando porque amenacé con enviarlos a prisión. Empezamos por eso, admitió Daniela. No voy a mentirte, al principio todo era por miedo, pero en algún punto durante estos 6 meses, algo cambió, al menos para mí. Ya no lo hago por miedo a la cárcel. Lo hago porque me miro en el espejo y no reconozco a la persona que fui. Y no quiero ser esa persona nunca más. La doctora Martínez miró su reloj. Nuestro tiempo está terminando por hoy, pero antes de que nos vayamos quiero proponer algo. Roberto, sus hijos han cumplido con todas las condiciones legales que usted estableció. Los préstamos están pagados. Trabajo comunitario está completo. Los carros están vendidos. La terapia continúa. ¿Estaría dispuesto a dar un siguiente paso? ¿Qué tipo de paso? Una comida familiar. Los 4, sin terapeutas, sin abogados, solo una comida, como solían hacer los domingos. Yo sentí pánico inmediato. No estoy listo para eso. No tiene que ser en su casa, dijo la doctora Martínez suavemente. Puede ser en un restaurante neutral. 1 hora. Si es incómodo se va, pero creo que es importante intentarlo. Miré a mis 3 hijos, vi esperanza en sus ojos, pero también vi miedo, el mismo miedo que yo sentía. Déjenme pensarlo, dije finalmente. 3 días después, les envié un mensaje de texto a los 3. Domingo, 2 p.m. Restaurante El Cardenal en el centro, 1 hora. Si llegan tarde, me voy. Las respuestas llegaron en minutos. Carlos, ahí estaré. Gracias, papá. Daniela, gracias por darnos esta oportunidad. Miguel, te amo, papá, nos vemos el domingo. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor camisa, la azul que Elena decía que hacía que mis ojos se vieran más jóvenes. Me peiné con cuidado. Me miré en el espejo y vi a un hombre de 68 años que había pasado por una guerra y había sobrevivido. Llegué al restaurante a las 2:05. Para mi sorpresa, mis 3 hijos ya estaban ahí, esperando en la entrada. Llegamos temprano, explicó Carlos. No queríamos arriesgarnos a que te fueras. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. El mesero tomó nuestras órdenes, y luego quedamos en silencio incómodo. Daniela fue la primera en hablar. ¿Cómo está la casa, papá? Bien, silenciosa. Más silencio. Miguel intentó después. Los niños preguntan por ti, especialmente Carlitos. Dice que extraña a su abuelo. Sentí una punzada en el pecho. Mis nietos eran inocentes en todo esto. Ellos no merecían perder a su abuelo por los errores de sus padres. Yo también los extraño, admití.
La comida llegó. Comimos en un silencio menos incómodo que el inicial. Y luego, cuando el mesero se llevó los platos, Carlos dijo algo que no esperaba. «Papá, ¿te acuerdas cuando yo tenía 8 años y me caí de la bicicleta? Me rompí el brazo. Y tú me cargaste hasta el hospital corriendo las 10 cuadras porque el carro no arrancaba. Yo lloraba y tú me decías, todo va a estar bien, hijo. Papá está aquí. Papá siempre va a estar aquí». Carlos se limpió los ojos. Y yo creí eso. Durante toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, creí que siempre estarías ahí. Y en algún punto, esa creencia se convirtió en una expectativa. Y esa expectativa se convirtió en un derecho que pensé que tenía. Y ese derecho se convirtió en entitlement. Y ese entitlement casi me hace perderte para siempre. No son solo ustedes, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Yo también cometí errores. Les di demasiado. Les hice creer que siempre habría más. Les quité la oportunidad de luchar por sus propias vidas. No, papá, dijo Daniela firmemente. Tú nos diste oportunidades. Nosotros las convertimos en expectativas. Esa fue nuestra elección, no tu culpa. Miré a mis 3 hijos y por primera vez en meses no vi monstruos. Vi personas rotas que estaban tratando de arreglarse. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que éramos, dije honestamente. No sé si puedo olvidar todo lo que pasó. No te pedimos que olvides, dijo Miguel. Solo te pedimos la oportunidad de crear nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Salimos del restaurante 1 hora y 40 minutos después. 1 hora se había convertido en casi 2 sin que nos diéramos cuenta. En la puerta, Daniela me preguntó tímidamente, ¿podemos hacer esto de nuevo? ¿El próximo domingo? Yo dudé solo un segundo. El próximo domingo. Mismo lugar. 2 en punto. Y mientras caminaba hacia mi carro, me di cuenta de que por primera vez en casi 1 año, había una pequeña luz de esperanza en mi pecho. No era perdón completo. No era reconciliación total. Pero era un comienzo. Y a veces un comienzo es todo lo que necesitas para reconstruir algo que parecía completamente destruido. Han pasado 2 años desde aquella audiencia en el tribunal. 2 años desde que revelé mi imperio de 89.700.000 pesos a mis hijos, que pensaban que era un viejo pobre y vulnerable. Ahora estoy sentado en la terraza de mi nuevo departamento. Una penthouse de 450 metros cuadrados en Polanco. Es una de mis 47 propiedades, la que decidí finalmente usar para mí mismo. Tiene vista a toda la ciudad. 3 recámaras y un estudio donde manejo mis inversiones. Ya no finjo ser pobre, ya no me escondo. Mis hijos y yo cenamos juntos cada 2 domingos. No cada domingo como antes, porque aprendí que los límites son saludables, son puntuales, son respetuosos. Y lentamente, muy lentamente, estamos reconstruyendo algo que se parece a una familia. Carlos dejó su despacho en Polanco y abrió uno más pequeño, enfocado en defender a ancianos víctimas de abuso. Me dijo hace 3 meses que don Eugenio, el señor del asilo, murió dejándolo como heredero de su pequeño departamento. Carlos donó todo a una fundación de protección al adulto mayor. Daniela redujo sus gastos drásticamente. Vive en una casa más modesta. Maneja su Honda Civic con orgullo. Y cada mes, sin falta, deposita esos 10,000 pesos en el fondo que creó para mí, aunque le he dicho 1000 veces que no lo necesito. Miguel cerró su negocio de importación y empezó uno nuevo, más pequeño pero más ético. Me pide consejos sobre negocios ahora. Realmente me escucha. Y cada vez que nos vemos, me abraza como si tuviera miedo de que desaparezca. Mis nietos vienen a visitarme cada sábado. Les enseño ajedrez. Les cuento historias de su abuela Elena. Les explico sobre inversiones y bienes raíces, pero sobre todo, les enseño algo que sus padres tuvieron que aprender de la manera más difícil, que el dinero es una herramienta, no un propósito, y que la familia es un regalo, no un derecho. Mi testamento sigue igual. Mis nietos recibirán la mayor parte en fideicomisos. Las caridades recibirán una porción significativa. Mis hijos recibirán cada uno un departamento valuado en aproximadamente 1.200.000 pesos. No les he dicho que en realidad planeo darles un poco más cuando llegue el momento, pero eso será mi decisión.
no su expectativa. He viajado este último año. España, Italia, Argentina. Lugares que Elena y yo siempre quisimos visitar, pero nunca pudimos porque estábamos ocupados construyendo la empresa y criando a los niños. Ahora viajo en su memoria, llevándola conmigo en mi corazón. También he comenzado a salir con alguien. Margarita, una mujer de 63 años que conocí en un evento de bienes raíces. Mis hijos la conocieron el mes pasado. Fueron educados, respetuosos y genuinamente felices por mí. Eso me dijo más sobre su cambio que cualquier otra cosa. ¿He perdonado completamente? No. Hay cicatrices que nunca sanarán del todo. Hay palabras que nunca podré olvidar. Hay momentos de humillación que están grabados permanentemente en mi memoria. Pero he aprendido que el perdón no es un interruptor que prendes o apagas. Es un proceso. Es una elección que haces cada día. Algunos días es más fácil que otros. Lo que sí sé es esto. El amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras bonitas ni promesas vacías. Se demuestra con trabajo comunitario de 300 horas, con préstamos pagados aunque duela, con carros de lujo vendidos y reemplazados por modestia, con almuerzos puntuales cada 2 domingos, con abrazos genuinos y disculpas sinceras. Y el perdón no significa olvidar, significa dar una segunda oportunidad, pero con límites claros, con ojos abiertos, y con la sabiduría que solo viene del dolor. Si estás viendo esto, y tienes una historia similar, si estás siendo usado o abusado por tu propia familia, quiero que sepas algo. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a establecer límites. Tienes derecho a decir, no más. Y si al final decides dar una segunda oportunidad, hazlo en tus propios términos, no en los de ellos. Construí mi imperio en silencio mientras todos pensaban que no tenía nada. Y ese silencio fue mi poder. Ese silencio me salvó. Porque cuando finalmente hablé con la fuerza de 89.700.000 pesos en propiedades y con la dignidad de un hombre que nunca se rindió. Elena, donde quiera que estés, espero que estés orgullosa. Defendí nuestra familia, defendí nuestra dignidad, y les di a nuestros hijos la lección más cara y más valiosa de sus vidas. Ahora miro esta ciudad desde mi terraza, con un café en la mano y el sol poniéndose sobre el horizonte, y por primera vez en años, siento paz. No es la paz de la ingenuidad que tenía antes. Es la paz de alguien que luchó, que sufrió, que se defendió, y que eligió contra todo pronóstico dar una segunda oportunidad. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Déjame un comentario contándome qué harías tú en mi situación. Y si realmente quieres apoyar este contenido y ayudarme a seguir compartiendo historias reales como esta, considera dejar un super thanks. Cada apoyo me ayuda a continuar trayéndoles estas historias que necesitan ser contadas. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Y nunca, nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima.